Así es, amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a este su programa Diferenciarte Radio con Priscila Gómez. Hoy tenemos una invitada súper especial que ya ha conversado con nosotros en otras ocasiones, pero siempre es un placer invitarla y más que todo para estas fechas porque tiene súper buenos anuncios. Este es el programa de las buenas noticias. Y ella ha hecho resaltar lo positivo de Panamá. Yo creo que ustedes saben de quién estamos hablando. Estamos hablando de Marisol Guisado, la creadora de los premios Panamá en Positivo, que están ahorita en su periodo de postulaciones. Bienvenida, Mari, aquí a tu casa, a Radio Chiriquí. Bienvenida a Diferenciarte Radio. La verdad es que siempre es un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Hola, mi bella Priscila, qué gusto verte y saludo a toda la audiencia de Radio Chiriquí, de una provincia que me quiere mucho y que cada vez que voy siempre me siento bienvenida y en casa. Son muy especiales ustedes, los chiricanos. Son personas muy buenas, muy trabajadoras. Definitivamente siempre digo que ustedes nos ponen el pan en la mesa, la comida en la mesa. O sea, hay tantas cosas de Chiriquí por lo cual en Panamá tenemos que estar súper agradecidos de tener esa provincia tan espectacular y la gente tan linda. Y ahorita que hablabas de Panamá en positivo, me encanta hablar con tu audiencia porque justamente, tú conoces el proceso, de hecho tú fuiste parte en un evento que hicimos con Más Móvil, que era algo especial para la gala. Y tuve la oportunidad de conocerte y de ver la persona tan especial que eres. Y eso me lo ha dado Panamá en positivo, de conocer talento como tú. Y lo más importante, no solamente, bueno, yo obviamente vivo en la ciudad de Panamá, pero hay tanto talento en todo el país, en todas las provincias, en todas las comarcas. Y yo creo que, como tú dices, Panamá en positivo llegó no solamente para dar las buenas noticias, sino para hacer una plataforma 360 que siempre esté pendiente de lo que están haciendo nuestros talentos en todo el país. Ya sea que hayas participado en la gala, que hayas sido nominado o que tengas un proyecto, estamos viéndote. Y justamente Chiriquí, en la última gala 2025, fue una provincia que llevó muchos nominados. O sea, en Chiriquí hay muchísimo talento y quiero aprovechar ahorita que estamos con tu audiencia para invitarlos que hasta el 15 de marzo, ya ahorita, este mes que viene, se cierran las postulaciones en panamanpositivo.com. La gente me pregunta y yo les digo, yo no tengo nada que ver con quién se postula ni con quién gana. Eso obviamente al ir creciendo la marca es un proceso que se hace donde la gente entra en panamanpositivo.com y puede postular a quien quiera. Definitivamente el comité cuando lo revisa siempre valora, Priscila, de que sean otras personas las que se postulen, no uno mismo. Sino, me parece más bonito, por lo menos a mí, a la junta directiva y al equipo de Panamá Positivo, que una persona que no quiere ganarse un premio se la gana. Me explico, no sé cómo Sí, decirte, o claro. sea, Que sea porque yo una creo que sorpresa también, eso, que o alguien más sea, te está viendo. exacto, y muchas veces lo que yo me he podido dar cuenta, las personas que más piden premios es a veces las que, no decir que no se merecen, pero las que no piden son para mí las que más se merecen. O sea, porque realmente están haciendo un impacto en la comunidad. Y al final, otra cosa que te voy a decir, todas las personas, sin importar el nivel social, sin importar de dónde son, cuáles han sido su historia, porque todos somos iguales, aunque parezca que no, necesitan amor. La gente necesita ese reconocimiento, necesita buscar ese amor y eso te lo da Panamá Positivo. Yo creo que una de las cosas que hemos tenido que ha logrado que esto sea un proyecto tan bonito y que cada vez vaya creciendo más es la inclusión, la diversidad. La diversidad, porque a veces la gente me dice, Mari, queremos ver a otras personas hablar, queremos ver a otras personas que tengan la oportunidad de dar esa historia, que no sean las mismas personas de siempre. Yo siempre le recuerdo a la gente que eso es muy importante y estamos trabajando en eso, pero que recuerden que esas personas que también se les da el reconocimiento o se les da la oportunidad de hablar, pasaron por un proceso de muchos años para poder estar ahí. Exacto. Y eso es súper importante y que si tú quieres, tú también vas a estar ahí, pero Ujú. hay que tener mucha paciencia. Yo te voy a decir una cosa, o sea, yo tengo hoy en día 45 años y yo me remonto a hace 14 años cuando empezó Panamá en Positivo y me remonto a mi juventud. Y los procesos para poder llegar a donde estamos hoy han sido bastantes.
Justamente, altas, bajas. justamente sobre eso te quería preguntar, o sea, porque Sí, vemos a Marisol Guisado en los medios, impulsando diferentes iniciativas en pro de la mujer, en pro de enfermedades distintas, de muchas cosas. Pero ¿cómo sí. era esta Marisol de niña? O sea, ¿en qué entorno tú creciste esa sensibilidad que tienes, pues, por mostrar lo bueno? Cuéntanos un poquito esa historia para conocer qué hay detrás de lo que ya vemos en los medios. Sí, mira, yo crecí en un entorno, era una niña muy feliz, era muy amada. Tuve una familia, era muy apegada a mi papá, muy apegada a mi abuela también, materna. Fueron grandes personas que me influyeron muchísimo. Mi mamá todavía está viva, mi mamá también es una gran mujer y mi mamá ha sido una persona que me ha enseñado la parte de estructura, la parte de comunicación, pero yo era muy apegada a mi papá, a mis abuelos, ¿sabes? Crecí en este entorno realmente donde realmente fui una niña donde yo pude ser muy feliz. O sea, los niños son felices con lo básico. Recordando nuestra infancia, uno era feliz con meter los pies en la... Yo siempre he sido muy de playa, a mí me gusta mucho la playa, jugar en la playa, conectar con la naturaleza. Uno no necesita tantas cosas. A veces uno como padre o como mamá está pensando en que tengo que hacer esto, tengo que meterlo en las mejores escuelas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y realmente los niños disfrutan muchísimo la calidad de tiempo y también esas cosas sencillas son las que más te acuerdas de esos momentos donde uno cierra los ojos y dice, me acuerdo cuando estuve con mi papá, me acuerdo cuando estuve con mi abuela y es maravilloso. Así que tuve una infancia muy súper linda, claro, con altas y bajas como cualquier persona, pero sí muy, muy positiva, muy bonita. Mis amigos dicen que yo desde niña era muy positiva, que siempre fui como alegre, que siempre he tratado de sacar lo mejor de la gente. O sea, que eso es algo que creo que sí viene en mi ADN, definitivamente. A veces mis amigos hoy en día, que están cercanos a mí, me dicen, Marisol, tú ves demasiado lo bueno en la gente, o sea, vives como en un mundo paralelo y quizás eso es lo que me ha ayudado en cierta forma a poder siempre resaltar lo bueno de las personas, porque todos tenemos procesos. Así que si me preguntas, mi niñez fue muy bonita, fue muy linda, pero ya cuando vino la adolescencia también salía mucho, era muy parrandera, pero tenía muchos vacíos y muchas carencias en que no sabía cuál era mi propósito de vida y en ese entonces no te sabían cómo explicar esas cosas. Mi familia era muy amorosa, pero era muy conservadora, ¿no? Entonces yo venía de una familia empresarial fuerte, que yo, si yo hubiera dicho en ese momento que yo quería hacer un programa de Panamá Positivo, seguramente me hubieran dicho, te vas a morir de hambre, eso no funciona, tienes que ir a la universidad, tienes que estudiar algo que te dé dinero. Y Pon yo los creo que pies eso sobre la tierra. con los pesos de la tierra y yo siempre, bueno, hoy en día entiendo que para poder crecer tienes que tener los pies en la tierra y tienes que tener disciplina, porque nadie crece sin disciplina. Tú puedes tener el mejor talento del mundo, Priscila, pero si tú no tienes constancia y disciplina, nada va a crecer. Y claro, entre esa niña soñadora y esa mujer soñadora que siempre he sido, también hay que aterrizar un poquito la realidad, pero sin dejar de ser tú mismo, porque la sociedad te impulsa a que tú pierdas esa magia que tú tienes cuando seas niño, porque la vida no es fácil. Entonces, obviamente las personas con los golpes de la vida o con las altas o bajas, muchas veces van perdiendo como esa ilusión y se ponen un poquito duros. Entonces, por eso es que ya yo entiendo que no nos tenemos que tomar las cosas personales porque a veces no las tomamos, pero que una persona te diga, no te salude o no te dé un buenos días. Bueno, eso en Chiriquí es difícil porque allá la gente es muy linda y allá cuando tú vas siempre la gente anda como más tranquila que la ciudad. Sí, sí. Andan a menos velocidad, disfrutan más el momento. Acá a veces en la ciudad se nos olvida esas cosas, ¿no? Porque vivimos en automático. Pero sí, esa Marisol siempre fue positiva, siempre fue alegre, esa es la esencia de Marisol. Pero como te decía, para poder llegar a la persona que soy hoy y lo que falta hasta que Dios diga, pues sí, tuve que pasar por procesos muy importantes para poder saber quién era yo. Entonces, yo viví en una casa donde no tenía carencias materiales, donde me dieron todas las oportunidades que yo necesitaba.
venía de un entorno, ahora que hablas de las mujeres, mis dos abuelas, tanto la materna como la paterna, eran muy fuertes. Eran mujeres que tenían sus propias empresas y ellas en los años 60 del siglo XX quedaron viudas, una quedó viuda y la otra quedó con un esposo enfermo. Y realmente yo las admiro muchísimo a ellas porque ellas tuvieron que vivir una época en la que era más difícil poder ser una mujer empresarial, ser una mujer poderosa. Mira, nosotros pensamos que esto fue hace 5 minutos, pero todavía hay muchas mujeres que no tienen la oportunidad de abrir cuentas o de saber cómo invertir. Necesitamos apoyarnos mucho más entre nosotras las mujeres. Quizás en mi caso, como te dije, mi entorno, la mujer era poderosa. Así que en mi casa nunca hubo como que, y para colmo tenía un papá maravilloso, o sea que no era como que, ni el, o sea, no era como que en ese entorno no era que la mujer no tenía No la capacidad valía. de crear. Claro, y a veces uno mismo no se da su valor, porque uno tiene que darse su valor y como mujeres a veces no nos los damos. Pero yo crecí en un entorno donde la mujer sí era poderosa y yo veía eso como algo normal. De hecho, Ujú. yo no tenía diferenciación en si eras hombre o mujer. Yo solamente veía un ser humano que trabajaba y punto. Pero claro, ahora que me pongo a pensar, sí fue un ejemplo para mí tener una abuelita, dos abuelitas que eran así. Entonces, eso te rompe cualquier paradigma, ¿no? En que tú puedes ser empresaria, tú puedes ser lo que tú quieras en la vida, pero tienes que trabajar por ello. Entonces, como te decía, al tener una comodidad, a veces uno no valora lo que tiene. ¿Sabes? Y más que yo estaba en un proceso porque yo realmente no sabía para qué yo había nacido. Entonces, cuando tú estás en una estructura que es tan conservadora, muchas veces la gente que te ama te va a decir lo que tienes que hacer porque eso es lo que ellos consideran que está bien para ti, pero realmente la mayoría de la gente no es feliz y no hace lo que quiere en la vida. Lo que pasa es que en la responsabilidad de tú querer hacer lo que tú quieres en la vida conlleva responsabilidad, conlleva a que trabajes Compromiso. totalmente compromiso. Era lo que hablaba ayer con un amigo y yo le decía, si mi hija, yo tengo una hija de 9 años, pero te digo, si mi hija me llega a los 18 años a mi casa, que era lo que pasaba, y sale a rumbear todos los días y llega como si esto fuera un hotel y no tiene reglas y no le ponemos límites, ¿qué tú crees que va a pasar con esa chica? Va a creer que se lo merece todo, que las cosas no cuestan, y si tú no le pones límites, no va a valorar. Entonces, muchas veces cuando tú vienes de familias que tienen dinero o que tienen posición y que te pueden dar cosas, tú las das por sentadas, Priscila. O sea, no entiendes el esfuerzo que conlleva tener esa estructura que tienen ellos y el trabajo y la organización que conlleva tener eso. Entonces, para colmo, súmale los miedos, súmale el entorno, súmale todo. O sea, yo fui muy rebelde, o sea, yo pasé por muchas. Yo, de hecho, fui la oveja negra en mi casa. Yo vine a romper totalmente estructuras porque realmente, si tú me preguntas a mí, obviamente la Marisol de los 20 años fue una persona que no sabía qué quería de la vida. Saltaba para aquí, saltaba para allá, se metía en esto, no le gustaba nada, se metía en otra cosa, pero no sabía el valor de lo que las cosas costaban. Yo pasé por vicios, pasé por muchas cosas que no hice bien y de las cuales ya me perdoné. Y a veces yo digo, es que, ay, si hubiera aprovechado y hubiera tenido la disciplina que tengo hoy, a los 20 hubiera podido estar mucho más, pero no era mi momento, tenía que pasar por mi transformación. Y eso se lo quiero decir a todos tus oyentes y a toda la gente que nos está escuchando en Chiriquí, y en todo el país y en todo el mundo, porque esto llega a todo el mundo. Ubícate en tu proceso, no te compares con nadie, no te compares con la vida de nadie, cada persona es muy diferente. Hay personas que tienen dinero y no son felices, no tienen una familia bonita, no tienen una estructura bonita. El dinero es algo positivo, es algo bueno cuando se trabaja con honestidad, cuando te da tranquilidad, porque el que te diga que quiere vivir en carencia es mentira. Pero ayer estaba en el lanzamiento de Erika Ender, del musical de Erika Ender, que es una mujer que admiro muchísimo, y me quedó marcado esto y ahora volviendo a Panamá en positivo, porque el año pasado le entregamos, la Junta Directiva le entregó el premio a ella especial. Cuando tú tienes talentos y tú estás en una buena posición, por ejemplo, yo ahora que tengo la oportunidad de estar rodeada de empresarios fuertes de mi país, que estoy conectando con otros países, ¿de qué sirve mi vida, Priscila, o propósito si yo no hago nada con eso?
si yo no ayudo a otras personas también a llegar a que tengan ese liderazgo? Entonces, eso es Panamá Positivo. Pero volviendo a ese tema de la Marisol, pues sí, la Marisol fue una niña muy feliz. Mis amigos siempre me decían que era muy positiva, pero sí tuve que pasar por mucha oscuridad para poder llegar a ser lo que soy hoy en día. Mira que aquí yo siempre digo en este programa que cuando tú tienes un talento, es prácticamente una responsabilidad ponerlo al servicio de los demás. Porque independientemente de lo que Un creas que sea instrumento de Dios, el Dios. destino, tú tienes que, o sea, lo que no se, lo que se te da y tú no lo usas, se te va a quitar. Eso es bíblico y todo lo demás, ¿no? Así Entonces, es. cuando tenemos un talento y cada quien tiene su talento, lo que pasa es que hay que descubrirlo como te pasó a ti, que de repente es que no sé si Hay me que gusta la descubrir nuestro contabilidad. propósito y hay veces que la gente lo descubre a los 80, a los 70, a los Ujú, 20, a los 15. Eso cada persona es algo personal, ¿no? ujú. Ahora cuéntame una cosa, cuando después de todo este proceso, tú dices, bueno, mira, yo quiero crear algo que resalte lo positivo de Panamá, o sea, no había Mira, es que hasta eso ese es, momento o algo sea, así. no había algo así y la verdad es que ahí es donde está la gloria de Dios. Y sin religión, ojo, porque Dios no es religión, Dios es amor. Dios está acá, en cada uno de nosotros, siempre guiándonos. Y yo te voy a decir una cosa, y ahí es donde te voy a hablar. Y ayer lo hablaba con una de mis mejores amigas, que es la que va a manejar la Fundación Panamá Positivo, que ya pronto viene, ya lo lanzamos el año pasado, tenemos la Academia de Emprendimiento y vamos a cambiar muchas vidas a través de esa Academia de Emprendimiento. Estamos lanzando pronto, ya el año pasado lanzamos, este año ya pronto el país va a ver todo lo que vamos a hacer por eso, por emprendedores, por empresarios, por seres humanos. Pero básicamente mi proceso, ayer hablándolo con ella, cuando estábamos en una reunión, yo pasé por una enfermedad a los 27, 26 años. Como te decía, pasé por un proceso de drogas donde yo sentí que ya mi vida no valía nada. Tenía como 25 años. Realmente me levanté, o sea, fue un proceso, eso sí, fue muy rápido, fue como 6 meses, pero fueron varias noches oscuras. A veces la gente tenemos que entender que en las noches oscuras es cuando empezamos a cambiar. Y yo venía a una escuela católica, siempre se me había hablado de Dios, pero ese día que yo me rompí en llanto, sola, estaba sola consumiendo. Tú sabes lo fuerte que es consumir sola en tu cuarto a las 3 de la mañana para que tú veas lo mal que estaba, lo que yo me sentía. Yo decía, mira, si tú existes, ayúdame porque ya yo no, o sea, yo nunca pensé en Bueno, quitarme la vida ni nada de eso, pero sí me sentía como vacía, como que mi vida no servía para nada y yo tenía cosas materiales y no era feliz. Por eso te estoy diciendo que en ese momento, claro, yo no las había trabajado, me las habían dado mi familia, pero yo no sabía lo que era, lo que costaba eso. Y a veces cuando tú no trabajas las cosas, entonces no las valoras. Y me sentía vacía y realmente pasé por ese proceso donde Dios volvió a mi vida. Al día siguiente mi familia me intervino, yo pude hablar. Fue un proceso muy lindo porque me acuerdo que me llevaron ayuda y me dijeron, tu hija no tiene ni un problema. O sea, recuerdo ver a mi familia preocupada por mí y esa fue la primera etapa. Luego de eso empecé a trabajar con mi papá en ese momento todavía estaba vivo, con la ayuda de él, como te dije, era muy apegada a él, de extremadamente apegada a él. Era como, yo creo que por culpa de mi papá, yo soy de esas niñas que creen en los príncipes, ¿sabes? ah, el primer amor de la Mi niña, ¿no? papá era mi príncipe, entonces yo siempre he creído en los príncipes. Así me decía mi amiga, tú crees en príncipe y tú crees en Disney porque tu papá te amó tanto y te dio tanto amor que tú fuiste siempre como cubierta por él. Entonces yo siempre creo en Disney, en lo bonito de la vida. Y recuerdo que en ese momento mi papá, a veces las personas que te aman o tu entorno ven más valor de lo que tú tienes, de lo que tú lo ves. Yo no sabía cuáles eran mis talentos, pero mi papá sí. Mi papá veía cosas en mí que yo no me daba por sentado. Entonces, en ese momento mi papá me dijo, ¿no quieres trabajar en una campaña política? Y yo digo, no, a mí no me gusta la política. Y me dice, mira, intenta porque vas a caminar en las comunidades y él estaba en ese momento haciendo eso y yo lo acompañé y realmente me di cuenta que me gustaba mucho. Me acuerdo que fui por todo el país con él y me di cuenta que me gustaba muchísimo hablar con la gente. Me Conectar gustaba con la gente. conectar con la gente sin importar de dónde fueran. O sea, yo soy feliz en un palacio o en una choza.
Y de verdad que eso me hacía muy feliz hablar, conectar con la gente. Y me di cuenta que me gustaba muchísimo. Entonces, en ese tiempo, yo empecé a trabajar, 2009 ya, yo tenía como 28 años, empecé a trabajar con el presidente de ese turno en ese entonces sin yo saber todavía para qué era mi vida, y pasé por otra noche oscura. Me dio una enfermedad muy difícil que me dejó paralizada y pensé que me iba a morir. Ahí fue donde, eso fue otra enseñanza, donde me di cuenta que tú puedes tener todos los problemas del mundo, pero si no tienes salud, no tienes nada. Porque me asusté muchísimo. Imagínate tú, yo siempre he sido una mujer muy activa, Sí. muy de moverme, y a veces uno no valora esas cosas. O sea, lavarte los dientes, ponerte las medias. Y bueno, pasé por ese proceso que fue muy duro, y eso fue como que bájale dos, analiza tu vida, y fue muy duro. Y luego de eso, ya estando dentro de mi trabajo, una persona habló mal de mí y con mi jefe de ese momento, y mi jefe se molestó muchísimo conmigo y me sacó del trabajo. O sea, y en ese momento mi papá estaba muriendo de cáncer, pasaron muchas cosas, pero fíjate que esas noches oscuras, muchas más que han pasado, son las que te hacen mover de tu zona de confort. Porque si yo quizás nunca me hubiera tenido ese problema con mi jefe en ese momento, que después me arreglé con él y todo fue un malentendido, pero gracias a ese malentendido, yo hice Panamá en Positivo. En ese momento un amigo mío, que murió lastimosamente de cáncer, me dijo: Marisol, ¿por qué no haces un programa de radio? Si tú eres muy buena hablando, escribiendo, bueno, tú tienes esos talentos también, tú lo sabes Y perfectamente. que los he potenciado gracias a participar también en Panamá en Positivo, obvio, Bueno, vaya, y el a ti. comentario. Así, ay, gracias, hermosa. Pero tú tienes eso, tú tienes ese talento igual que yo, tú eres también comunicadora, tú también eres escritora. Y yo tenía ese talento, yo no sabía que eso era un talento porque no tenía quien me dirigiera a eso, porque como te decía, venía una familia empresaria a la que me decía: ¿eso para qué sirve? ¿A qué se juega con eso? Porque no era un empresario, o sea, tiene mentalidad de que esto es lo que hace dinero y punto. Eso, a mí muchas veces Igual me preguntaron, pero a ti te pagan por eso, o sea, pero es que eso de decir poesías, eso a ti te da dinero, o sea, pero ¿por qué le metes tanto empeño? ¿Por qué tanto bueno, tiempo hay en gente eso que ha si eso ganado no te da mucho dinero con plata? la poesía, hay muchos, mi hija, por ejemplo, mi hija le encanta el arte y mi mamá le dice: es que eso no sirve para vivir, tienes que estudiar algo primero, porque esa es la generación de mi mamá y de mi abuela. Entonces, entendamos que nuestras generaciones es lo que vivieron, lo que vieron. Entonces, por supuesto que mi familia al principio, cuando yo empecé Panamá en Positivo, me decía: ¿a qué juegas? ¿Qué es eso? Me decían: búscate un trabajo normal de 8 a 5, algo que te dé para vivir. Y en ese momento no, ni yo misma entendía lo que yo me estaba metiendo. Los propósitos de uno y de Dios son muy fuertes, de la fuente. Entonces, empecé a hacer el programa de radio, le toqué la puerta a Rogelio Campos y me dijo: dale. Empecé en la noche y se llamaba Cambio en Positivo. Luego, a los 2 meses, lo cambiamos a Panamá en Positivo y empezamos a hablar de noticias, invitaba gente. Eso sí te digo, Dios siempre ha sido muy bueno conmigo y condescendiente, porque realmente el programa era a las 9 de la noche, Priscila, y iba una gente bien importante, o sea, era como que, wow, ahí te das cuenta que había un propósito. Y yo creo que la gente a veces, lo que pasa es que vivimos en un mundo donde las noticias negativas son las que más siempre corren rápido. Entonces yo creo que la gente no importa, vuelvo y te repito, no importa de dónde sean las personas, si son de clase alta, clase media, clase baja, todos necesitan amor, todos necesitan ser escuchados. Entonces, si tú vas a un espacio a hablar positivo sin que te ataquen, no importa si eres multimillonario o eres un emprendedor o eres un campesino, te vas a sentir amado, te vas a sentir escuchado, y eso es maravilloso. Yo creo que todos queremos ser escuchados. Entonces, ahí hay un ambiente diferente, donde tienes que bajar la guardia, donde no tienes que estar, siempre la gente está así como que, ah. Entonces, eso fue lo bonito Entonces, de Panamá en antes. Positivo inició siendo un programa de radio, La radio, así es, y sigue siendo una de sí, la parte de los de Panamá medios. Positivo. Empezó en el 2012 como programa de radio, es que a veces la gente te pregunta, es que, pero ¿cómo haces la estructura? Yo digo: es que eso no existe. Iba Las cosas saliendo. Eso va saliendo con el tiempo. O sea, tú puedes estructurar e ir mejorando los procesos, pero ningún emprendimiento empieza como una idea de que, bueno, voy a hacer en este emprendimiento para que esto sea esto. Tú lo empiezas y lo vas mejorando. Si tú ves la historia de Amazon,
Si tú ves la historia de DHL, te vas a dar cuenta que eran amigos o que eran personas que en ese momento no tenían idea de absolutamente qué iban a hacer y fueron estructurando y con los años fue que eso se creció. O sea que es lo que yo le invito a la gente de Chiriquí de Panamá. Cuando tú tienes un emprendimiento, eso sí te digo y se los digo y soy muy honesta, no dejen un trabajo hasta que tengan ya una estructura segura, porque emprender no es fácil. No es fácil. No es fácil y no es como que, ay, bueno, voy a emprender y voy a dejar todo. Tienes que tener mucha pasión por lo que haces, porque yo en 14 años que llevo, como 3 veces casi lo tiro y dije, ya no puedo más. Y hay veces que entro en crisis y digo, no. Y lo mismo le pasa a las personas que tienen empresas grandes. La gente piensa que los empresarios que tienen dinero, que tienen empresas grandes, no tienen problemas. Mientras más grande eres, más chicharrones tienes. Y Sí, tienes sí, que estar pendiente de pagar planilla, de y que más si te cosas. entra o no. Claro, tú tienes que, o sea, tú sabes lo que es llevar el peso de tener que pagarle a las personas si tú facturas o no. O sea, eso es un liderazgo y una responsabilidad muy grande que no lo va a entender, porque a veces, claro, las personas, yo no quiero que mi país sea un país dividido, porque nadie decide dónde nace. Tú no decides si tú naces en una clase, pero tú decides si ser como persona. Entonces, entendamos que esos empresarios que tú ves y tú dices, ay, esa gente no tiene problemas. Claro que tienen problemas. Tienen días buenos y malos como tú, y son seres humanos. Entonces, yo creo que ese ha sido el gran éxito cuando el programa empezó en radio, para volver al tema, porque yo hablo de todo, se me va la onda, pero Tranquila. eh, cuando empezamos en la radio, como en el 2015, yo le toqué la puerta a Juan Carlos Tapia. Y este es otro mensaje muy importante. Cuando los papás o cuando las mamás o cuando las familias hacen cosas bonitas, muchas veces esas personas que ya no están físicamente, como en el caso de mi papá, va a permitir que otras personas te abran la puerta. Y es lo que yo quiero para mi hija. Y les voy a dar este consejo. Cuando a mí me abrió la puerta el señor Juan Carlos Tapia en el 2015, me la abrió no por mí, me la abrió porque conocía a mi papá. Y ya mi papá había fallecido en ese momento. Y me dijo, tu papá era una buena persona, así que cuéntame qué quieres hablar. Y eso me pasó también con el arquitecto Mayol. O sea, fue gracias a mi papá o a mi abuela o a mi mamá que realmente la gente me recibía. Claro. Entonces, eso es muy importante, el legado que tú le das a tus hijos, más allá del dinero o de si le dejas una propiedad. ¿Cómo tú trataste a la gente? Porque la gente siempre se va a acordar de cómo las hiciste La sentir. referencia. Esa referencia. Y el señor Juan Carlos Tapia hoy en día es como un padre para mí, al igual que el señor Mayol. Ellos se han convertido en mi familia. Pero en ese momento ellos me abrieron la puerta por mi papá. Y mi papá, como te decía, no estaba vivo ni siquiera. Entonces, qué bonito es mandarle ese mensaje a los que tienen hijos de que todo lo que ustedes están haciendo hoy, el día de mañana va a repercutir en sus hijos y va a ser una persona que quizás le va a extender la mano a tu hijo o a tu hija por tú haber sido una persona bondadosa en un momento de dolor o en un momento de necesidad. Todo eso se regresa, porque la vida es así, Priscila, todo lo que uno hace, tanto lo bueno o lo malo, se regresa en acciones y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, en el 2015 yo siempre he tenido muchas ideas, pero es que mi cabeza no para. Esto es tau, 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 tau. Entonces, en el 2015 yo dije, yo quiero hacer una gala donde resalte lo bueno del país, porque siento que hay cosas, pero hay cosas como por ejemplo, gala de que si los deportistas, gala de los músicos o de De los los artistas, comunicadores. de todo, hay de todo, pero quizás no hay algo que yo sienta, que sí creo que siempre ha existido, creo que los muchachos lo hacen y todo, pero yo quería algo donde realmente se uniera toda la sociedad. Yo decía, yo no veo aquí embajadas, yo no veo países, yo no veo empresarios, o sea, yo quiero como que la gente conecte todo el mundo sin importar de dónde es, y yo le conté la idea a él y él me apoyó ese año, 2015. Me acuerdo que ese señor nada más, Priscila, alzaba el teléfono, alzó como 3 veces el teléfono y dijo, necesito, y todo el mundo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Y yo dije, oye, qué fácil esto de vender. No, pero es que él ya tiene muchos años y mucho legado en esto. Exactamente. Y en ese momento yo dije que esto se ve muy fácil. Muy fácil. El primer año, él me ayudó a hacer el primer año fue un reconocimiento de 17 personas y me acuerdo que fue en el Miramar.
y él fue muy amoroso, fue muy paternal. Y el año siguiente, cuando fue el 2016, yo estaba embarazada de mi hija. Ya te podrás imaginar los procesos de ser mamá y todo. Y cuando le voy a tocar la puerta, me dice que te vaya bien. Tú sabes, porque a veces uno, por haber tenido ese papá de Disney, a veces pero él ha sido un gran padre para mí, sustituto en muchas cosas, porque en ese momento él me dijo, si tú quieres ser empresaria y si tú quieres ser emprendedora, busca tus cosas. Y efectivamente fue un año muy, muy, muy rudo, porque yo decía, no lo voy a lograr, pero lo logré. Mira, yo tuve que hacer ese año la gala en noviembre y recuerdo que me salieron 3 patrocinios seguidos cuando yo estaba a punto de rendirme. Y fue en el 2016 y recuerdo que también yo tuve que poner algo de mis ahorros. Entonces, Y con no. una barriguita encima que es un peso, que te cuento, ¿no? Sí, 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 sí. Y No, pero en ese Marisol, entonces dame un era. momentito, vamos a pasar con, es que este cuento está muy bueno y no te quiero cortar a mitad. Vamos a pasar con nuestros anunciantes y al regresar usted no se pierda porque viene la segunda parte de esto y muy importante cómo usted puede postular a alguien a esta nueva versión de Panamá en Positivo. Así que ya regresamos a Diferenciarte Radio. Así es, amigos, estamos de vuelta aquí en Diferenciarte Radio con Priscila Gómez en Radio Chiriquí. Diferenciarte es arte, cultura, emprendimiento, literatura. Estamos convencidos de que el arte y la cultura nos hacen mejores personas y mejores personas construyen mejores sociedades y definitivamente pues hacia allá es hacia donde todos queremos llegar y por eso estamos como que tan alineados con los valores que tiene Marisol con Panamá en Positivo. Y María, antes de que tú nos sigas contando esta interesante historia, yo quiero agradecerte porque no es cualquier persona que tiene el nivel que tú tienes, el reconocimiento que tú tienes, que se abre de esta manera ante el público. A veces hay gente que pasó por situaciones difíciles, pero ya quiere que hacer como que eso nunca pasó y que nadie lo sepa. Es normal porque nadie quiere que lo juzguen o nadie quiere que lo lastimen. Entonces, hay que entender que cada persona tiene sus procesos y yo para poder hablar de esto me tomó tiempo. No fue que lo hice de un día para otro. Ya entiendo que pase lo que pase. Hoy en día, por lo menos, las cosas han cambiado muchísimo porque eh, la gente quiere escuchar las historias de las personas y no quiere escuchar el éxito, quiere escuchar la humanidad, quiere escuchar eso que les llevó, ese storytelling, esas altas y bajas para que conecten con ellos y se den cuenta que son seres humanos corrientes. Todavía pasa que hay mucha gente que tiene puestos importantes y es poderosa y realmente no te va a decir nada de sus tristezas o de sus dolores porque no quieren que los lastimen. Las personas pueden utilizar cosas para, ellos piensan, esto lo pueden utilizar y es mi Mi debilidad. contra. Claro, entonces sí hay cosas, mira, hay algo muy importante y es la vida privada. Tener una vida privada es maravilloso. Hoy en día es mucho más difícil por las redes sociales. Hagas lo que hagas, te vas a exponer constantemente. Y hasta a mí me está pasando ahorita y estoy siendo consciente de eso que tú me dices, de que ahora todo lo que yo publico tiene una repercusión más grande. Ya yo no puedo publicar una cosa por publicar, sino que tengo que pensar que estoy publicando porque ya realmente eh, ya no es como que, ay, porque a veces uno tiene sus días y uno dice, ay, eso yo lo publiqué porque me dio la gana y porque esa es mi cuenta y esa soy yo en lo personal, pero ya no puedo. Ya Dios me está enseñando que todo lo que yo publico tiene una repercusión. Y lo estoy entendiendo y estoy aprendiendo y todavía todos los días me golpeo, me choco, tengo días buenos, días malos. Así que estamos todos en este proyecto de sanación. Y sí, ellos hablarán, algunos cuando quieran, otros no lo harán, pero están en su proceso. Yo creo que estamos yendo a un mundo más.
más humano, pero para poder pasar esa humanidad tenemos que pasar por procesos difíciles a veces. Y no, pero tú dijiste algo muy importante que es conectar con la audiencia, porque mira, tú no sabes quién te está escuchando ahorita por acá, por Radio Chiriquí, que de repente está pasando por una situación con su hijo, con su hija, que dice, oye, Claro. yo tampoco sé qué hacer con este muchacho, no le Uy, veo como que tenga un muchísimos. propósito, pero mira cómo lo hizo ella. Oye, o sea, Pues son para mis cosas papás, que... yo debía haber sido para mis papás en un momento yo debía haber sido realmente un dolor de cabeza. O sea, yo me pongo Mm, a pensar, porque sobre todo, como te decía, era muy apegada a mi papá. O sea, yo siempre tenía a mi papá y papá para acá. Pero en ese momento donde yo misma me estaba destruyendo, yo me imagino lo doloroso que fue para mi papá verme en ese estado y me imagino que él no sabía qué hacer, ¿no? Como la impotencia, ahora que yo tengo una hija lo entiendo que tengo que ujú. cuidar el entorno de ella, pero que también tengo que dejar que mi hija madure. Yo creo que mi papá me protegió tanto en muchas ocasiones que cuando él se murió ya yo era una mujer de 32 años y a mí me tocó aprender muy duro cuando él ya no estaba, porque a veces tener esa figura que te protege es maravilloso, pero cuando estás en el mundo te toca madurar. Ujú. Y si tú ves las historias de las personas que han creado cosas grandes, pues les tocó pasar las de Caín. Ayer Erika Ender, y ahorita te comento Erika porque es la que tengo fresca, porque como ayer estuve en su lanzamiento, ella decía, hubo un momento donde esa Erika Ender, que hoy todo el mundo ve famosa, que tiene esto y tiene lo otro, me dijo, quedé sin dinero, no tenía ahorros, o sea, quedé en la calle prácticamente buscando un sueño en el que, como te dices, si la cartera, como te decía la familia, eso cuánta plata te da. La mayoría de las personas lo abandonan porque no tienen cómo hacerlo. Entonces, realmente por eso yo le digo a la gente que es importante de quién te rodeas. Muchas veces las personas que la gente piensa que todo es dinero, pero muchas veces un buen consejo, una persona que te escuche, una persona que te tienda la mano, que te dé un plato de comida o que te dé un lugar donde quedarte a dormir una noche o un año o meses, es maravilloso. Hay veces que las personas no te pueden dar dinero porque no lo tienen, pero te pueden dar amor, te pueden dar ese abrazo. Y los seres humanos necesitamos siempre amor, pero hay que buscarlo también dentro de uno. Esa es la etapa en la que yo estoy aprendiendo, que ese amor que yo le doy a todo el mundo, porque yo soy una persona muy amorosa, esa es una realidad. Pero ¿qué pasa con Marisol? Yo misma. A veces yo no me doy ese amor que yo le doy a los demás. Entonces yo estoy en esa Descuidarlo etapa. uno. Claro, yo estoy aprendiendo ahorita en mi etapa de que así como yo amo a los demás, te tienes que amar a ti. Me dice Dios, ¿cómo tú vas a amar a los demás si tú no te amas a ti de la forma correcta? Y estoy en ese aprendizaje, aprender otra cosa que pasa con el crecimiento, límites. A veces uno piensa, hay veces que tienes que decir que no, y hay gente que se va a molestar contigo porque le dijiste que no. No siempre se puede, no siempre tienes el tiempo, no puedes estar en todo. Una de las cosas que yo he aprendido, mira, y de una de mis grandes amigas que tú debes conocer, creo que la debes conocer a Jackie Byrne, que de hecho tiene raíces chiricanas, que los chiricanos Sí. son súper poderosos. Eh, Gracias. ella para mí es un regalo de Dios en mi vida, como todas las amigas mías que tengo, porque tengo muy buenas amigas, pocas pero muy buenas. Ella me enseñó a mí, porque como yo te decía, yo era la soñadora, la que siempre crea, y la verdad es que tengo bastante como ideas y todo, pero ella me decía, Marisol, nada, de hecho ella me decía, cuando yo empecé a Panamá Positivo, ella me decía, yo pensaba que esto no iba a durar, de verdad, y lo dijo hasta en una entrevista, me arrepiento de haberlo dicho porque hoy es una cosa enorme y va trascendiendo fronteras. Pero claro, lo que pasa es que la gente cuando no ve y no entiende, porque ni yo misma entendía cómo generar o yo generaba y no tenía la estructura, y ahí es donde vino la enseñanza de mi amiga y de mis mentores, porque los mentores son maravillosos y muy importantes. Decirte, me dices, nunca se me va a olvidar eso que dice Jackie. Nada que no sea sostenible puede mantenerse. Tú no puedes donar dinero, tú no puedes contratar a personas si tú no tienes dinero. Si tú Ujú. no tienes una estructura, tú no puedes, por ejemplo, si yo tengo $20 en la cartera y yo no tengo para comer, pero yo dono los $20 y ya yo no tengo para comer, ¿cómo yo hago para poder ayudar a los demás? Entonces, eso es un mensaje muy importante. Tú no puedes ayudar a nadie si tú no estás bien. Y hay momentos en que, aunque estés bien, no puedes ayudar a todo el mundo, porque tú tienes una estructura,
Por ejemplo, Que yo se tengo una tiene que fundación sostener. que se tiene que sostener y uno ayuda también cuando puede. A veces de repente no puedo con dinero, pero te puedo ayudar dándote un espacio en el programa, dándote a conocer y eso tiene mucho valor. La Un gente no sabe que contacto. eso cuesta, los contactos cuestan muchísimo, pero eso todo tiene valor. Y la vida, la abundancia no es solamente el dinero, la abundancia es amor, amistades. Mira qué bonito, otra de mis grandes mentoras, Virginia Matos. Yo ahorita te voy a contar algo muy personal. Mi hermana vive en México, en Guadalajara. Y este fin de semana estuvo muy mal Guadalajara. Pasó un problema muy fuerte. Yo estuve con mi hermana hablando por teléfono porque ellos estaban encerrados en la casa con mi sobrina y el cuñado. Y realmente en ese momento mi hermana estaba muy asustada por la situación que estaba pasando. Yo le decía, cálmate, gracias a Dios estaba con su familia ahí en la casa. Obviamente otro país, un país que es hermoso, porque yo amo México y Guadalajara. Yo he ido a Guadalajara creo que más veces que a Chiriquí o igual. Estamos ahí en nivel. Tengo que ir más a Chiriquí, me hace falta ir más a Chiriquí. Pero como mi hermana vive allá, pues visito mucho Guadalajara. Entonces siempre estoy con ella cuando puedo, porque obviamente las agendas a veces trabajo mucho y tengo muchas cosas que hacer, entonces siempre me voy de vacaciones allá con mi hija para que pase con su familia, ¿no? Entonces, estando en esa situación asustada, gracias a contactos que tengo en Panamá, pude calmarla y desde allá la contactaron para decirle, aquí está tu país, cualquier cosa que necesites, nos puedes pedir ayuda, lo que sea. Y mira, uno no tiene idea del valor que es eso. Y Claro. eso no te lo da el dinero, o sea, o sea, te lo da el ser gente. Y me lo decía, y qué bonito lo que me dijo Virginia Marisol, tú te has ganado eso, porque tú eres una persona que trata, que tengo mis días de malcriada, de insolente, de malhumorada. Soy humana, por el amor de Cristo, me explico, tengo días malos, pero me dice ella, tú te has ganado eso respetando por ejemplo, o sea, lo que te dice la gente. Y como tú me dices, sí, estoy rodeada de mucha gente de dinero y de mucho poder, ahora gracias a Dios en Panamá Positivo, pero son mis amigos. Yo los quiero a ellos no por lo que tienen, sino porque son seres humanos al igual que yo. Y realmente yo me doy cuenta que las personas a veces, porque es lo que les han enseñado, aman el poder, aman el dinero, aman el momento, pero eso es algo que no siempre va a estar ahí, eso es efímero, pero la gente lo tiene que aprender, porque a ti lo que te han enseñado es que a ti te respetan cuando tú tienes dinero y cuando tú tienes posición. Y esas son cosas tan efímeras que van y vienen a veces las hay, a veces no las hay, pero siempre ese mensaje es muy poderoso para mis chiricanos que quiero muchísimo. Cuando tú tratas bien a la gente, va a haber momentos donde tú necesites que te alcen y hay momentos donde tú necesitas que también celebren tus victorias, porque no todo el mundo celebra tus victorias, realmente. La mayoría de la gente no las celebra porque no son felices. Entonces, Nadie da lo que no tiene. no, exactamente, y no te lo tomes personal. Hay personas que se van del camino, que tú pensabas que eran amigas tuyas o que te querían, pero de repente no están, o amigos, y no es que sean buenos o malos, sino que ya no están en la misma sintonía. Tú les deseas toda la buena vibra, pero sencillamente ya cada uno está en su camino y tú también te tienes que haber dado cuenta que en algún momento de tu vida, quizás personas que eran amigas tuyas ya no lo son. Y no es que sean buenas o malas, sino que ya no están como vibrando. Por ejemplo, yo que salía mucho a rumbear a mis 20 me la pasaba en la rumba, en la locura. Esa gente ya no me va a llamar, porque ya yo no estoy en eso. Y no es que sean buenos o malos, o sea, hay algunos que se quedaron, otros no se quedaron, pero mi estilo de vida ha Siguieron caminos cambiado. distintos. Tenemos, claro, por ejemplo, los que tienen hijos chiquitos salen con los que tienen hijos chiquitos, porque es más o Ujú. menos lo que es parecido. Los que tienen hijos adultos salen con los que tienen hijos adultos o hacen planes. De verdad que la vida a uno le cambia constantemente y en base a lo que tú estás viviendo es lo que tú tienes. Entonces, también entender que el que seas un buen amigo no significa que tengas que hablar todos los días. Puede pasar un año sin que tú hables con una Sí. persona y tú necesites algo de esa persona y esa persona te va a contestar. Eso es otro mensaje muy importante. No utilicen a la gente. Realmente, o sea, ¿cómo tú crees que se siente que tú nunca le hables a una persona y que quizás no tengas tiempo, pero que de repente le hables nada más de que necesito que me des tal cosa? La gente no le gusta eso. O sea, tú no puedes estar escribiéndole a la gente para pedirle cosas
si tú ni siquiera le preguntas cómo está su vida, los buenos días. Ahora, la gente se da cuenta cuando viene del amor y cuando viene del interés. Pero todo eso es importante, o sea, tienes que tener un valor, tienes que darle valor a la gente. Y esto es muy importante. Hay tantas fundaciones en el mundo que solamente las que son autosostenibles van a poder aguantar, porque tú no puedes vivir de pedirle caridad a los demás. Y ahí es donde viene Jackie nuevamente y donde vienen mis empresarios. Todo tiene que ser autosostenible. Tú tienes que generar tu propio dinero si tú quieres tener una fundación para poder sostener esa fundación. Si vienen donaciones extras, fantástico, pero tú tienes que tener una estructura donde el empresario, donde el emprendedor, y aquí es donde quiero que la gente entienda. A veces tú no puedes tener dinero, pero tú tienes un talento y tú tienes un servicio y si tú quieres que alguien te dé algo, tú de repente no vas a decir que, ay, necesito que me mandes un Yapi o necesito que me mandes plata. Todos tenemos necesidad en algún momento de la vida. Pero ¿por qué no dices, oye, te puedo crear una poesía para tu hija? Mira, el valor de esa poesía va a ser algo muy especial para tu hija y tiene $50 esta poesía. Y eso quizás te va a dar de comer ese día. Pero tú estás vendiendo tu talento y la gente respeta muchísimo eso. Entonces va a llegar, y me lo dijo en un momento el señor mayor, me acuerdo de esas palabras perfectas. Él me dijo, mira Marisol, yo te tengo mucha estima, te valoro muchísimo, pero hay un momento donde si tú eres un empresario que le pides al empresario todo el tiempo, dice que dame plata y no tienen un valor agregado a su vida, Exacto. la gente no puede estar ahí siempre. O sea, tú necesitas dar y recibir. Ujú. Tiene que ser la energía que transite. Entonces siempre no pienses que todo es dinero. Da amor, da agradecimiento. Mandar qué sé yo, la fruta deliciosa que tenemos en Chiriquí o los vegetales. Oye, una de las cosas que yo más aprendí es que la gente que menos tiene es la gente mejor. Yo iba al interior y había casas que eran tan humildes y me recibían siempre con fruta, con lo que tuvieran de ellos y se desprendían. Y eso es amor verdadero, o sea, pero sí estamos Sí, viviendo, porque te están dando su 100%. Eso es lo están dando su importante, 100% ¿eh? Ellos y te están están dando compartiendo. el Y huevo hay que alguien que tiene hoy mucha. puso la gallina. Sí, claro, y hay alguien que tiene millones y millones y te está dando, es que te voy a dar $100. O sea, Ujú. pero por eso te digo, o sea, el valor de desprenderse de lo poco o mucho que tienes, y hay de todo. Pero también entiendan a los empresarios tienen muchos chicharrones. O sea, la gente que se pone brava y que ese empresario no me, ¿tú sabes cuánta gente a mí me dijo que no? Ya yo perdí la cuenta. O sea, me decía Marisol, qué bonito todo, qué bonita, gracias, gracias. No puedo. Yo no podía tomarlo O te personal. A mí me dejaban tocó. esperando, me imagino, ¿no? Claro, o te dejaban esperando, o el tiempo de Dios es perfecto. A veces la gente está ocupada. A veces me chatean y yo a veces no me doy cuenta. Y pueden pasar 3 días, pero yo te respondo. A veces no es que depende de la persona, de la cantidad de trabajo que tenga, lo que sea. Hay veces que la gente está ocupada o que la gente está en sus propios problemas. Y si la persona no te responde y pasa mucho tiempo, pues no te respondió. Y tú vuelves a intentar un tiempo más adelante. Pero tampoco es bueno volver a la gente loca. O sea, uno tiene que saber. Esa es Sí. una de las cosas que yo quiero también Lo que enseñar a llamamos la ser gente. intenso. Hay que saber cómo ser intenso sin morir en el intento, porque si tú eres muy intenso, la gente se va a fastidiar. Sí, te La tachan. gente se va a fastidiar porque la intensidad extrema es muy mala. Ujú. Y normalmente Sí. te dicen, es que tú eres muy intensa para todo lo que haces, sí, pero yo sé respetar los espacios y yo sé Sí. cuándo no escribirle a la gente, ni ando pidiéndole a la gente cosas, porque realmente al menos que sea algo de valor. O sea, por eso te digo, tú no pides, tú construyes, tú das tu talento y tú dices, mira, te ofrezco mi talento y te ofrezco esto por tanto, y la gente ya no se siente que tú la estás utilizando, sino que dice, oye, esto es algo de valor en mi vida. Y así ha sido el proceso de Panamá en Positivo, como te decía y como hablábamos. Empezó como el programa de radio, luego vino la gala, que la persona que me ayudó a hacerla el primer año fue Juan Carlos Tapia. Mira lo importante, cuando él se acabó la gala del segundo año, que yo la pasé muy mal, él se sentó conmigo y me hizo una carta explicándome por qué él había decidido tratarme de esa forma. Nunca fue grosero, pero sí fue tajante y puso límites. Y me dijo, hice lo mismo que haría con una hija, Una porque si hija. no, no hubieras crecido. Entonces, hay Mm. personas que ven tu talento y dicen, esta persona puede llegar mucho más lejos. Entonces, si yo le resuelvo el problema, no, ella nunca va a Claro, aprender. le voy a poner un techo importante. Exactamente, y eso es lo que pasa muchas veces cuando tenemos hijos o cuando tenemos personas que amamos,
queremos resolverles todo, pero al final los estamos dando, no a perder, pero no les estamos dejando vivir su propio Y crecimiento. desarrollar todo su potencial, que es importante. Marisol, nos quedan Sí, los últimos minutitos. Yo quiero sí. que nos comentes cuáles son las categorías, quiénes pueden participar, cómo se participa. Todos pueden participar, no importa la edad, sexo, Chiriquí, Panamá, todos pueden postular en panamaenpositivo.com. Son 13 categorías. Ahorita no sé si se me va a faltar alguna, Alguna. pero en panamaenpositivo.com pueden encontrar las postulaciones. Les digo yo no tengo nada que ver con quién es nominado ni con quién es ganador, eso tiene un comité, pero siempre le digo a la gente, mientras más postulen a una persona, a una empresa, a un país amigo, a un emprendimiento, es que hay muchas categorías, medio digital, arte y cultura. Por ejemplo, la ganadora del año pasado de emprendimiento, creo que fue la categoría que ganó ella, fue la Huerta Panamá. Y mira qué bonito, es chiricana. No sé si la conoces, está en Boquete, la Huerta Bueno, Panamá. debemos conocerla porque yo Sí, también ando por claro, acá por Daira Boquete. Morales. Y adivina, Panamá en Positivo le dio el premio a la más votada, ganó un premio especial por un cliente de dinero, porque nosotros no damos premio de dinero, solamente se le dio a ella el año pasado, es la primera vez, porque fue la más votada en la web por Panamá. Damos mucha visibilidad, damos networking, damos otro tipo de premios, pero seguramente con el crecimiento van a venir más cosas, ¿no? A esos 13 ganadores. Y gracias a Panamá en Positivo está vendiendo sus huertas ahora en Grupo Rey, en Supermercados Rey. O sea que ves toda esa visibilidad y ese contacto. Yo los Los invito, contactos mueven al mundo, fue algo que me enseñó mi papá y que yo estaba muy chiquitita. Los contactos mueven al mundo. los contactos mueven al mundo y más si lo haces Con amor. con amor y con paciencia, entendiendo que todos los seres humanos estamos en nuestros propios procesos. Así que entren a panamanpositivo.com, son 13 categorías, ya les dije algunas. Tenemos deportista en positivo, tenemos eh, sostenibilidad ambiental, Agente de tenemos cambio. agente de cambio que es preciosa, juventud en positivo. Hay muchos chiricanos que han ganado y que han estado Ujú. postulados, porque no solamente es ganar, Sí, también es la experiencia. es una comunidad que se queda para siempre y nosotros estamos trabajando para que no solamente sean los ganadores, sino que también sea la comunidad, darle seguimiento a lo que están haciendo y de eso se trata. Así que siempre tratando de mejorar, pero sí te cambia la vida y sí vale la pena que participes porque te da mucha visibilidad, te pone en el radar de mucha gente que te va a ver y eso te va a expandir lo que tú sea que estás haciendo. Así que, por favor, postulen a personas de Chiriquí y de todo el país que ustedes consideren que tengan valor para que estén en esa experiencia. Y bueno, importante, Marisol, no esperar al último día, porque pues es una El plataforma 15 digital. cierra, sí. Exacto, se cierra, se congestiona, pasa lo que pueda pasar, entonces eso no demora mucho, usted en 5 o 10 minutos ya puede pues tener esa postulación y de verdad que es algo muy bonito y a veces yo he conversado con personas que me dicen, o sea, yo no sé quién me postuló o yo no sé cómo fue, entonces es eso lo que tú dices, ese factor sorpresa que también te hace a ti pensar, oye, hay alguien que está viendo lo que estoy haciendo y está teniendo un impacto. Marisol, de verdad, mil gracias por tu tiempo. Sé que tienes una agenda súper ocupada, así que queda en este Tranquila, espacio. uno se organiza para que pueda estar en las Gracias cosas. y que converses con nosotros. Y bueno, pues cuando estés acá en Chiriquí, pues espero que nos Ya podamos pronto estoy por ver. allá, el 28 voy a estar, el 28 de marzo voy a estar por allá, así que te aviso el lugar, estoy terminando de coordinar todo con el equipo, pero sí, ya nos vamos a ver prontito por allá y te voy a dar un abrazo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Marisol, y éxito en todo lo que sigas emprendiendo, porque tú sabes que hay mucha gente que te ve, hay mucha gente que te sigue. Entonces, en los momentos en los que uno piensa como que yo voy a dejar esto, acuérdate de todo lo que estamos atrás, que estamos viendo, porque de verdad que es importante Hay el mucho que ejemplo que das. contar, todavía hemos hablado una parte, pero todavía falta mucho más que contar, pero siempre estamos en aprendizaje constante, siempre va a haber noches oscuras, siempre van a haber arcoíris, siempre van a haber viajes fabulosos, pero hay que tener disciplina, constancia y nada se puede conseguir sin eso. Es muy importante Excelente. y sin amor propio, así que estamos trabajando todos los días eso y nadie tiene una vida perfecta, nadie tiene una fórmula para llegar al éxito. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué es el éxito para otra persona? Cada persona tiene una visión diferente. Hay gente que tiene una vida feliz sin necesidad de trabajar, pero todos tenemos propósitos.
Y entonces hay que buscar esos propósitos y pedirle a Dios, mira, yo les voy a, para finalizar, así como yo lo hice cuando tenía 25 años, que estaba en un momento de mucha oscuridad, yo pedí y clamé ayuda a Dios. Si tú no crees en Dios, hay gente que no tiene religión, pero es que Dios ni siquiera es religión. Vete, o sea, pregúntate a ti mismo, a tu luz interna, enséñame mi proceso, enséñame mi propósito y te vas a sorprender de cómo la vida te va a ir poniendo personas y te va a ir poniendo propósitos en el camino. Bueno, Así que excelente manera de cerrar el programa. Muchísimas gracias. Esto es Diferenciarte Radio. Mi nombre es Priscila Gómez y los esperamos pues el próximo sábado con otro interesante invitado. Hasta luego. Chao, gracias, mi María. amor. Bye, cuídate mucho.